INAPRED se suspenden las clases en las comunas del borde costero y se van a realizar evacuaciones preventivas en el borde costero. A eso del mediodía van a comenzar las primeras evacuaciones, por lo menos 3 horas antes de que arriben las primeras olas. Y para seguir conversando de este tema, tomamos contacto de inmediato con Michel Delever, experto en gestión de emergencias. Michel, muchas gracias por acompañarnos a esta hora de la noche. Hola Alicia, muchas gracias a ti por el contacto. Michel, primero, ¿qué es lo que le tienes que decir a la ciudadanía respecto de esta alerta de tsunami? Mañana van a comenzar a llegar las primeras olas. ¿Qué es lo primero que tienen que saber? Lo primero que tienen que saber es que esto no es algo repentino, por lo tanto tenemos tiempo para dormir tranquilo, tenemos tiempo para mantenernos informados, pero además quizás antes de dormir es un buen momento para planificar el día de mañana. Me parece que la decisión de suspender las clases es una decisión correcta. Eso permite a las familias planificarse, organizarse, organizar su hogar, en definitiva. Imagínate lo que podría haber sido los niños en la escuela, el nivel de tensión, cómo incrementa esa incertidumbre la tensión en la familia. Pero también hay que mirar la mitad del vaso vacía para señalar e insistir en estos momentos que estas decisiones no pueden tomarse cerca de medianoche. Cuando tenemos un sismo de estas características, aunque sea lejano, la verdad es que sabemos que son tsunamigénicos y más aún, debo darte un dato, además para reivindicar la ciencia chilena. Hay 2 científicos que hicieron una investigación y publicaron en Nature, la famosa revista científica, el año 2022, precisamente simularon e investigaron terremotos en esa zona y la verdad es que por lo tanto tenemos bastante información a partir incluso de ese documento de lo que podría haber ocurrido, incluso el potencial que había. Ellos mismos señalaban que el potencial en esa zona, en ese gap sísmico, era de aproximadamente 9 puntos, 9 de magnitud. Por lo tanto, significa que a mí, insisto, mitad del vaso llena, se tomó la decisión de suspender las clases, mitad del vaso vacía. Esta suspensión debía haberse informado de manera bastante más temprana, porque es una decisión que yo te diría que más allá de las certezas que podamos tomar, tiene que ver con contener socialmente a una comunidad que se va a ver estresada durante las próximas horas y que por lo tanto debemos reducir los espacios de incertidumbre. Nuestra estructura de gestión es muy pesada y se demora mucho en tomar decisiones que son bastante obvias y por lo tanto yo te diría que son las 2 cosas, pero principalmente para la comunidad, antes de acostarse, conversar, ver qué van a hacer mañana, cuál es el plan de cada uno y ojo, los empleadores tienen toda la noche para informar a primera hora mañana cuál va a ser el horario y el horario de trabajo, tanto en el sector público como en el sector privado, porque no nos olvidemos que tenemos desde jardines infantiles, escuelas, tenemos hospitales, consultorios, tenemos edificios públicos, que obviamente vamos a estar con personal que requiere tener certezas, por ejemplo, de si va a trabajar o hasta qué hora va a trabajar. Esas incertidumbres hay que ir cerrándolas rápidamente, de manera tal de que no incrementemos a la tensión que puede haber sobre esta alerta, mayor tensión simplemente por decisiones que están bajo nuestro control. Michel, pero este terremoto ocurrió a las 7 de la tarde con 24 minutos y claro, las autoridades avisan después de la medianoche que se suspenden las clases. ¿Tú crees que pudo haber sido más corto el tiempo, dado que recién a las 9 ya teníamos certeza que había sido un terremoto 8.8? ¿Crees que las autoridades demoraron mucho? Sí, absolutamente. Y la verdad es que debo decirte que demoraron mucho en convocar al COGRID. Porque una cosa es cómo nos vamos alertando nosotros, pero cómo a partir de la ciencia y la evidencia, e incluso a partir de la información internacional, uno puede determinar rápidamente que básicamente está la posibilidad de que ese tsunami vaya en una dirección. Debo señalarte que yo personalmente a eso de las 9:30, 10 de la noche, ya tenía conocimiento de que el tsunami básicamente por la fuente, por donde se genera, la magnitud,
etcétera. Incluso a partir de una manera también de esta información que yo te señalo de este paper, uno podría estimar a grandes rasgos más allá de los aspectos específicos. Insisto, aquí uno tiene que tomar decisiones deseando lo mejor, preparándose para lo peor y a lo menos. A mí me llamó mucho la atención de que se convocara un COGRID para las 12 de la noche y no para las 10 de la noche, o si hubiese hecho algo rápidamente a las 9 de la noche. Eso hace que en materia de una emergencia se pierda la iniciativa o se arriesgue perder la iniciativa. Entonces dejamos básicamente desde las 9 de la noche que se masifica, 8 y media de la noche que se masifica esta información, se deja todo ese espacio hasta cerca de las 12 de la noche para que el rumor haga lo suyo, las redes sociales hagan lo suyo y falte de una u otra manera la conducción que es tan importante y el liderazgo en estas materias. Más aún, cuando incluso este tipo de reuniones ni siquiera deben ser presencial. A esta altura, la rapidez de las telecomunicaciones, como no es afectada la infraestructura crítica nuestra, porque este es un terremoto de campo lejano, perfectamente esta reunión debió haber sido convocada con anterioridad. Bueno, viendo el vaso medio lleno, por lo menos, claro, se tomó la decisión de suspender las clases en todo el borde costero. Mañana también la evacuación, no hay una hora fija, dicen las autoridades que es 3 horas antes de la hora de llegada de las olas. Esto puede ser un poco confuso para la ciudadanía, no saber a qué hora evacuar, o confiamos entonces en el sistema de mensajería de alertas que cuenta Chile para tener la información suficiente y poder evacuar cuando lo diga las autoridades. Primero, yo creo que tenemos que saber que no todo el país tiene conectividad celular, porque la conectividad de las alertas SAE depende de que existan torres, antenas. Y hay zonas en las cuales simplemente tenemos falta de cobertura de antena y por lo tanto no en todos los lugares llega la alerta SAE. Eso es muy importante saberlo y por lo tanto la redundancia es clave. Yo no limitaría esto a la alerta SAE. Creo que aquí de una vez por todas el Estado debe comprender que aquí hay que sumar y encadenar de manera virtuosa a los medios de comunicación formales, es decir, televisión, radio, a las radios regionales, las radios locales. Es decir, todos los medios de comunicación oficiales deberían tener información para que básicamente en todos los lugares pudiesen estar las personas informadas y no dependan de un aparato celular que tiene que estar cargado, que tiene que estar encendido, que tiene que ser en señal y que por último estamos hablando, incluso yo siempre recuerdo a nuestros adultos mayores. Nuestros adultos mayores no tienen por qué estar totalmente digitalizados en ese sentido. Entonces, la redundancia es clave. Respecto de los tiempos, probablemente durante la madrugada vamos a ir ya teniendo mayores certezas a partir de los modelos matemáticos que se construyen o se desarrollan a partir de simulaciones con la información que se va obteniendo de cómo esto va avanzando desde el Pacífico Norte hacia el Pacífico Sur. Eso significa que hasta el momento las primeras simulaciones, a mí me tocó ver hace poco, hace un par de horas atrás, una simulación estimaba que básicamente estaría llegando al continente. Sabemos que en el territorio insular, como en el caso de Isla de Pascua, Rapa Nui, llega antes. Estamos hablando de que desde el momento en que comienza o se genera el terremoto, estamos hablando de que lo primero va a llegar alrededor de 20 horas. Ahora, en esto debemos contemplar dos cosas. Uno, el tiempo que va desde el momento en que me van a decir usted o en esa zona hay que hacer evacuación hasta que termine la evacuación. Porque básicamente lo que ha señalado la autoridad es que con 3 horas de anticipación se va a instruir la evacuación. El tema es que también vamos a necesitar saber con posterioridad, y para eso la comunidad debe planificarse, de que probablemente donde haya que hacer evacuación no va a durar estos 3 horas. Esto puede durar bastantes horas más, podría durar sin ningún problema 3 horas más, dependiendo de cómo llegue a esa zona o a esa respectiva zona el tren de olas. Ahí ya necesitamos información más fina y ahí va a ser muy importante lo que son los mareógrafos y lo que a veces se ha comentado, ¿cierto?, de las boyas DART,
que nos permite ver cuál es la variación del océano y por lo tanto, en ese sentido, esa información manejada por el SHOA va a ser probablemente fundamental para decir cuándo termina la evacuación. Ujú. Por lo tanto, hay que prepararse entonces para evacuaciones de varias horas y eso implica, ojo, con el pronóstico meteorológico para mañana en parte importante del país, porque eso implica tener en consideración abrigo, ropa, Claro. alimentación, los gobiernos locales, regionales, la administración municipal, que la zona de refugio, entre comillas, la zona segura, sea efectivamente un refugio y no sea un lugar donde simplemente vamos a estar bien. Imagínate lo que significa estar bajo la lluvia con el frío, niños, adultos mayores, mujeres embarazadas, personas con enfermedades. Aquí hay que comprender que una zona o un punto de encuentro es una zona de refugio y ese refugio requiere instalar capacidades para atender por varias horas a personas que incluso podrían tener solamente por la tensión o por la agitación alguna situación de orden médico, por ejemplo. Claro. Claro, Michelle, es importante ese punto porque claro, estamos hablando de cuando inicia la evacuación, que probablemente al mediodía, 1 de la tarde, nos decían en la Araucanía, pero claro, no sabemos cuándo termina. Tú nos dices entonces que esto puede ser para largo, no necesariamente que sea 1 hora, sino que se puede extender más de 3 horas, estar evacuados, esperando entonces que pase el tren de olas. Sí, perfectamente, porque pensemos que la autoridad ha señalado que con 3 horas de anticipación a la llegada del tren de olas se va a hacer la evacuación. Por lo tanto, 3 horas después vamos a estar recién recibiendo la primera ola y esto es un tren de olas. Por lo tanto, perfectamente podríamos estar con un tren de olas que pudiésemos proyectar varias horas más desde el momento en que esto comienza. Ujú. Ahora, creo que esa es una parte. Creo que en materia de recomendaciones y decisiones, eh, creo que yo extraño en este momento, pero yo me imagino que eso mañana a primera hora se va a hacer, es cerrar el borde costero. No solamente recomendar, cerrarlo, porque a mí me preocupa mucho que ante este tipo de fenómenos lo que terminamos teniendo es algunas personas que de manera irresponsable van a ir a poner un trípode, se van a ir a ver, hacer un timelapse, van a ir a hacer una buena fotografía, hacer una selfie o establecer un video para viralizar. Y eso no solamente los pone en riesgo a ellos, pone en riesgo a los equipos de emergencia y por lo tanto cerrar el borde costero en aquellas zonas donde ya se estima en la mañana que van a ser impactadas con mayor importancia, creo que aquí es importante establecer cierres de borde costero y evacuación del borde costero como parte de una suerte de perímetro de seguridad. Ese es un elemento que requerimos de manera importante también como medida mañana y por otra parte, nunca dejar de recomendar, ¿no? Mañana, al momento de la evacuación, es importante que quienes pueden hacer evacuación a pie lo hagan, quienes lo hagan en vehículos sea porque tienen un adulto mayor, una persona con problema de movilidad, o sea, dejemos que quien use el vehículo sea una persona que realmente requiere algún tipo de asistencia, porque de lo contrario vamos a tener tacos, vamos a tener problemas de movilidad solamente por una congestión que se puede evitar. Y por lo tanto, la solidaridad y el trabajo comunitario aquí es clave. Y ese trabajo comunitario implica, mañana vamos a tener primeras horas de la mañana, organizarnos en comunidad para saber cómo nos ayudamos unos a otros. Cómo, por ejemplo, informamos a la autoridad municipal o la autoridad de emergencia que tenemos un adulto mayor enfermo, un adulto mayor postrado que requiere ayuda, una persona que está recién operada, por ejemplo, y que requiere asistencia para ser desplazada desde su hogar. Una persona que es electrodependiente, por ejemplo, que está en la línea que tiene que evacuarse. Esos son elementos que requiere de también logística dispuesta para evacuar. La evacuación no es solamente decir hagan evacuación hacia algún lugar. La evacuación es una operación que es compleja y donde el Estado todavía tiene horas para planificar la ayuda que se requiera, sin obviamente obviar la ayuda que debemos generar nosotros horizontalmente entre nuestra familia y nuestros vecinos.
Michelle, se habla de olas de 1 a 3 metros. ¿Es posible, está la posibilidad de que, por ejemplo, mañana se cancele la evacuación, como lo que ocurrió con el terremoto hace poco en el sur del país, que finalmente hubo una evacuación y que se canceló a los pocos minutos? ¿Tú crees que es factible que mañana en la mañana estemos hablando de que se cancela la evacuación en el borde costero, o se trata de olas muy grandes que es prácticamente imposible que eso pueda ocurrir? Yo creo que hoy día, al menos las modelaciones que hay, es que el tsunami llega. Ya. Y esa es la información que contamos hasta el momento. Ahora, ¿cuál es el nivel de impacto que tiene? No solamente tiene que ver con la altura de las olas, tiene que ver también con la forma de la bahía. Por ejemplo, también tiene que ver, no es lo mismo, por ejemplo, tener una caleta de pescadores que no tenerla, porque la caleta de pescadores obviamente está en la playa, está en el borde costero, van a ser los primeros en ser impactados, versus otras playas que quizá en su borde costero más inmediato no están habitadas o no tienen infraestructura. Probablemente lo que vamos a ver mañana es actividad en los puertos, donde a partir de la información que hay en la mañana hay actividad en los puertos, ¿cierto? De eventualmente ir a mar adentro, cerrar los puertos, son actividades que se van a ver, pero por otra parte tenemos que funcionar deseando lo mejor y preparándonos para lo peor. Eso puede significar de, que podemos tener en el país, y probablemente lo tengamos dependiendo de la zona, dos extremos. Uno, donde simplemente sea un tsunami medido instrumentalmente. Y el otro extremo es donde tengamos algún tsunami que genere algún grado de daño. Ahora, cuando hablamos de daño, no nos olvidemos, puede ser daño a las personas. Por lo tanto, uno podría tener incluso en un borde costero que no haya daño a la infraestructura, pero la mera irresponsabilidad de alguien de ir, insisto, a tomar una buena fotografía, haga que la crecida sea de 20 centímetros, 30 centímetros, y básicamente esa masa de agua sea capaz de voltear a esa persona y generar una emergencia que ponga en riesgo su integridad. Por lo tanto, aquí creo que la medida más importante es estar informado, hacer caso a las medidas de la autoridad. La autoridad tiene que comunicarla multiplataforma, como se dice hoy día, por todas las plataformas y no solamente por la alerta SAE, y tiene que básicamente también desplegar logística para garantizar que el borde costero esté despejado. Mañana es un día, creo que en ese sentido, importante, porque ponemos a prueba también cómo podemos funcionar frente a emergencias que en este caso son lejanas, pero sabemos que vienen, pero que básicamente nos da esa ventaja, ¿no? Pero mañana lo que deberíamos hacer es exactamente lo mismo que deberíamos hacer frente a un terremoto que ocurre en nuestro territorio. No hay mayor diferencia. La gran diferencia es que tenemos tiempo para, de una u otra manera, aceitar la máquina y echarla a andar. Ujú. Michelle, por último, ¿cómo debería ir preparada la ciudadanía al momento de evacuar? Llevar abrigo, llevar alimentación, prepararse para estar más horas de lo que crean posible. Si te parece, comencemos de adentro hacia afuera. A ver, Es decir, estamos en la casa, ya. vamos a cortar la electricidad, vamos a cortar el gas, vamos a cerrar la casa, ¿ya? Vamos a llevar, dependiendo de las necesidades propias, ¿cierto? Vamos a llevar abrigo y alimentación y agua para varias horas, Ujú. ¿ya? Preferible que nos pasemos un poco, 6 horas, 7 horas, pero llevemos abrigo. eh, no nos olvidemos, podríamos tener una buena condición, una buena temperatura a las 4 de la tarde, pero si tenemos 6 horas de evacuación, es muy diferente entre las 4 y las 10. Por lo tanto, anticiparnos ante eso. Abrigo. También llevar medicamentos que son de uso común y aquellos que son pacientes crónicos, llevarlos. Y ahí es sumamente, mira, a mí mucha preocupación me dan los adultos mayores, Ujú. porque hay muchos que son además autovalentes, pero requieren la asistencia también de recordar que tienen que llevar sus medicamentos. Un adulto mayor que es hipertenso, que es diabético, que es enfermo crónico, por ejemplo, respiratorio, también. En ese sentido,
hacerlo con tiempo, nos da más tranquilidad, pero nos permite llevar esos elementos. Salimos y por lo tanto eso tiene que ser elementos que vayan en un bolso, vayan en una mochila, donde si necesitamos ayuda nos hayamos coordinado con el vecino, pero además que sepamos dónde vamos a ir. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a comunicar a un contacto fuera de nuestro círculo dónde vamos a estar nosotros, de manera tal de que podamos mantener la comunicación. En materia de comunicación, reducir la comunicación, yo te diría que a lo estrictamente necesario. Las comunicaciones vía celular no son infinitas, es una carretera que no es infinita y por lo tanto debemos ser también corresponsables y solidarios en términos de y no congestionar esa carretera de comunicaciones y por lo tanto ahí hay un elemento importante y probablemente otro elemento que deberíamos llevar dentro de nuestro kit sería algún power bank o algún elemento que nos permita recargar nuestro celular. No nos olvidemos de la radio a pila, que siempre es muy útil, sí, pero yo te diría cerrar con estas recomendaciones para lo que podríamos hacer mañana tempranito en la mañana, informarnos, ¿cierto?, dependiendo del lugar donde estemos, por radio, por televisión, por medios formales, con rostro, con domicilio conocido, porque lo que ocurre en estas cosas es que básicamente las redes sociales, cualquiera con algún seudónimo extravagante muchas veces, termina diciendo cualquier cosa y por lo tanto mañana es un momento de ser extremadamente precavidos al momento de saber de dónde sacamos la información. Perfecto, Michelle. Bueno, y también la precaución de intentar no subir en auto, porque lo veíamos también, por ejemplo, en Hawái, se registraron congestiones por distintos autos que querían alejarse del borde costero, pero claro, acá es distinto, tenemos horas para prepararnos y podemos hacer el esfuerzo de no ir en auto y así dejarlo para las personas que necesiten esta movilización. Absolutamente de acuerdo y creo que eso es importante. No nos olvidemos que hemos tenido situaciones recuerdo el tsunami de Canela Baja que afectó frente a Coquimbo y otras situaciones en las cuales lamentablemente hemos tenido congestión vehicular. Cuando generamos congestión vehicular, también la estamos generando para los equipos de emergencia, para quien tiene una emergencia en ese momento y requiere llegar a un centro asistencial. Creo que aquí hay una responsabilidad nuestra que no debe ocultarse respecto de las que obviamente también son responsabilidades de la autoridad pública y que ambas debidamente encadenadas permiten de una u otra manera que esta emergencia sea mejor abordada. Michelle Delever, experto en gestión de emergencias, muchísimas gracias por acompañarnos a la 1:15 de la mañana. Esperamos que puedas dormir y descansar, que mañana se viene un día largo. Poco voy a dormir, te lo digo desde ya, porque sigo por estos lados aquí en un medio de comunicación, pero la verdad es que ese es otro tema. Las emergencias no tienen horario, llegan en cualquier momento y por lo tanto, insisto, repetir algo, desear lo mejor y siempre prepararnos para lo peor. Michelle, muy buenas noches, que estés muy bien. Un gran abrazo.